Buenos días a todos. Dadme un momento que abre los apuntes. Bueno, en estos días llevamos ya varias semanas, ¿no?, tocando la serie de los unos a los otros, y la verdad que ha sido interesante ver diferentes temáticas, ¿no? Hemos estado viendo cómo la palabra nos dice que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos, que nos soportemos, que a veces no es fácil, que nos edifiquemos unos a otros. Nos queda un tema que tocaremos en próximas semanas que habla relacionado con tengamos comunión unos con otros, que estemos unos con otros. Y en esta mañana vamos a ver el tema de orar unos por otros. En otra manera de decir que podamos interceder, al final podamos interceder unos por otros ante Dios, ¿vale? Poniéndole situaciones concretas que están pasando en la vida, no de mi persona, sino de la de otras personas, y podamos interceder a Dios. Y como decía Efra, ¿no?, hay un texto que está en Santiago 5:16 y que dice eso, ¿no?, que dice que oremos unos por otros porque la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y yo recuerdo que hace unos años había un grupo de jóvenes en Barcelona que estaba muy entusiasmado con el tema de la oración. Tenía un gran anhelo por orar, ganas de juntarse, ganas de poder orar unos por otros. Y con ese sentir iniciaron un movimiento que le llamaron VTR. Ese movimiento no parece que sea la marca de un modelo de coche, VTR, pero eran las siglas de la palabra que sale en el Padre Nuestro. Quiere decir, venga tu reino. VTR, venga tu reino. Y estas personas, estos jóvenes, lo que querían era que el reino de Dios se acercase, que pudiéramos vivirlo en ese momento en la tierra, y clamaban a Dios por ello. Hicieron varias convocatorias de oración en las iglesias de aquí de Barcelona, y en alguna de ellas más de 500 jóvenes se acercaron y estuvieron orando unos por otros y clamando a Dios. La verdad que ese tiempo fue de mucha bendición, personalmente, para mi vida. Y el Señor bendijo mucho a varias de estas personas que estuvieron moviendo lo de VTR, venga a tu reino. Algunas de ellas hoy son pastores de iglesias, otros de ellos hoy están predicando asiduamente en diferentes lugares. Así que el Señor bendijo la vida de ellos por querer empezar ese movimiento de oración. Y si yo te pregunto, ¿cuáles son los pilares de la iglesia? A lo mejor podemos pensar que son estas paredes, que son las que sustentan la iglesia. Pero los verdaderos pilares de la iglesia no son las paredes del local, sino que es la palabra y la oración. Y cuando yo era joven, me preguntaba al Señor, ¿qué tengo que hacer para estar más cerca de ti, Señor? Me daba la sensación que a lo mejor con simplemente leer la palabra o orar a Dios no era suficiente, era como que tenías que hacer algo más. El Señor te pedía que hicieras algo más, yo tenía que descubrirlo. Sí, me había bautizado, pero tenía que descubrir algo solo orar, solo la palabra. Y lo que me pasaba a mí es que no estaba entendiendo verdaderamente lo que era el poder de la palabra de Dios y el poder de la oración. Y quizás a nosotros nos pasa algunas veces lo mismo. No entendemos verdaderamente todo el poder que puede tener la palabra de Dios y la oración en nuestra vida. Esperamos descubrir al Señor a través de otras circunstancias, pero la palabra de Dios y la oración son los pilares de la iglesia, son los pilares de nuestra vida. Así que, ¿somos verdaderamente conscientes de la relevancia de la oración? Porque si no tenemos una vida constante de oración con el Padre, con Dios, nuestra vida espiritual, al final, lo que va a hacer es que se va a tambalear, y los pilares de esta iglesia, pues los pilares de nuestra vida van a debilitarse y pueden llegar a caer. Así que, ¿de verdad sientes necesidad por orar? ¿De verdad tienes anhelo por hablar con Dios día tras día? ¿Cómo está tu vida de oración?, te podría preguntar. Orar no es otra cosa que un acto de fe. Y hoy se ha hablado de fe. Confiar que Dios está escuchándonos hoy y que responderá a su debido tiempo. Dice la palabra en 1 de Juan 5:14.
Si pedimos conforme a su voluntad, Él, Dios, nos oye. Orar es hablar con Dios, orar es pasar tiempo con Dios, orar es disfrutar de la presencia de Dios, orar es adorar a Dios, orar es darle las gracias, es pedirle por situaciones difíciles, es interceder por otras personas, como estamos viendo en esta mañana. Orar es alejarnos de lo que sería el ruido que hace este mundo, es vivir el cielo en la tierra, es esperar que venga su reino. Orar es ser radicales en nuestra fe, es actuar como personas de fe que decimos ser. Orar a Dios es todo eso. Y fuimos creados, y lo sabemos, para tener una relación personal con Dios. Pero a su vez también puede ser que caigamos en lo que sería la apatía o la indiferencia en relación a la oración. ¿A veces te da pereza orar? O a veces incluso puede ser que digas, mira, tengo una vida tan ajetreada que es que no tengo tiempo para orar. Mirad, si no estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas de nuestra vida, no vamos a poder orar en intimidad con Dios. Y en esta mañana vamos a centrarnos en la oración, pero no la oración que yo pueda hacerle a Dios por mí y por mis situaciones, sino en la oración intercesora, una oración que ora por los demás. Una oración que lo que hace es contrarrestar el egoísmo de uno mismo. Nos saca de nuestro propio enfoque, invitándonos a preocuparnos en las situaciones conflictivas o dificultades o desafíos de las otras personas, aquellas que son de la familia de Dios o aquellas que tenemos a nuestro alrededor y aún no conocen al Señor. Y para eso vamos a meternos en un capítulo que encontramos en la palabra. Vamos a abrir la Biblia, si la habéis traído. Podéis abrir la Biblia en Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Tiene 11 versículos. Si tenéis la Biblia en el móvil, buscar la NVI, la versión NVI. Y si no, pues la que tengáis y me seguís. Y dice así, Nehemías, capítulo 1. ¿Ya lo tenéis? Dice así, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por aquellos que son el resto de los judíos que habían estado allí en el destierro, que se habían librado, del destierro y que estaban allí en Jerusalén. Verso 3. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando grandes dificultades y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y terrible y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico, Señor, que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y ordenanzas que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, yo, Nehemías, era el copero del rey. En este capítulo 1 vemos en los primeros 3 versículos que la ciudad de Jerusalén estaba totalmente arrasada. ¿Y qué había sucedido desde la grandeza del reino de Salomón
ahora a la situación que se enfrentaba ese pueblo de Israel en la época de Nehemías. ¿Qué es lo que había sucedido desde la grandeza de ese reino de Salomón? Mirad, habían pasado 500 años de historia y generación tras generación el pueblo de Israel se había ido alejando poco a poco de vivir en intimidad con Dios. Y esto debe hacernos reflexionar también a nosotros de la importancia del legado de transmitir la fe a nuestros hijos, a generación tras generación, poder transmitir la fe a los que van viniendo. Durante siglos, en esa época, durante esos años, los profetas les estaban advirtiendo una y otra vez que tenían que acercarse a Dios, pero el pueblo de Dios no les escuchaba. Y finalmente, pasados esos años, alrededor del año 608, más o menos antes de Cristo, Dios permitió que el imperio de Babilonia arrasara con lo que sería el reino de Jerusalén, el reino de Israel, invadiera a Jerusalén, destruyera y lo quemase todo y lo dejase todo destruido. Cogió al pueblo de Israel y se lo llevó cautivo hacia la tierra de Babilonia. Y eso fue en el año 608, pero después de 150 años más o menos, cuando ya llegamos al año 445, aparece ahora la historia que hemos leído de Nehemías. Ese descendiente de esos que ya habían sido exiliados, que habían llegado a la tierra de Babilonia, que estaban trabajando como esclavos, de alguna manera, al imperio de Babilonia y luego posteriormente al imperio de Persia. Y ahí se encuentra ahora Nehemías. Y él escucha, y Nehemías está en la fortaleza de Susa. Nehemías vemos que está trabajando de copero del rey Artajerjes. Está teniendo un puesto de relevancia y de importancia, un puesto de confianza para el rey. En definitiva, Nehemías se encontraba en una situación de seguridad, una situación de confort, pero él escucha que su pueblo estaba en una situación totalmente difícil. Una situación en ruinas, tanto estaba todo Jerusalén, los muros derribados. Cuando en esa época una ciudad tenía los muros derribados, es que se encontraba totalmente indefensa, sin protección. Por lo tanto, el pueblo, aquel que era su nación, sufría de grandes problemas porque le podían venir a saquear cualquiera otra de las tribus que estaban a su alrededor. Les humillaban, les hacían pasar una situación verdaderamente problemática. Y en medio de esa escena, pensando en cómo estaba Jerusalén destruida, pensando en que le saqueaban cada 2 por 3, me venía la escena de la Dana de Valencia. Y ahora hace un año se estaba cumpliendo esa situación. El 29 de octubre del 2024 fue la Dana de Valencia. Y podemos tener en mente, y lo hemos visto en la televisión, cuántas veces hemos visto imágenes realmente impactantes. Cómo quedó destruida la ciudad o el pueblo de Paiporta. Y escuchaba el otro día en la tele que testimonios del lugar, testimonios de allí, vecinos, contaban que incluso días después de la Dana, habían ladrones que estaban aprovechando esa desgracia, ahora, hace un año, estaban aprovechando esa desgracia para robar y meterse en las casas y robar y quitar todo lo que podían, saquear todo lo que podían. Y de alguna manera similar era lo que estaba sucediendo también allí en Jerusalén, porque los pueblos vecinos, como no había muralla, aprovechaban y entraban y les robaban todo lo que podían. Era una ciudad totalmente indefensa. Y estaba poniendo el ejemplo de Valencia. Pero si miramos el mundo actual, tenemos infinidad de casos que está sucediendo lo mismo. ¿Cómo está la situación actualmente en Venezuela? ¿Cómo está la situación en Nigeria? ¿O en Gaza? ¿Cómo ha quedado Gaza? ¿Cómo está la situación actualmente en la guerra de Ucrania? Tenemos infinidad de casos, porque hoy seguimos presenciando tragedias, guerras y sufrimiento por todo el mundo, y eso es derivado al egoísmo y al pecado que hay en el ser humano. Y en el verso 4 vemos cómo reacciona Nehemías.
Y me hacía preguntar cómo reaccionamos nosotros cuando nos viene este tipo de noticias. Cuando tú estás bien, cuando tú estás en confort, como él que estaba como copero del rey, cuando está en una situación que era la fortaleza de Susa. Pero cuando le llegan noticias de que su pueblo está pasando una situación tan difícil, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó Nehemías? ¿Somos sensibles al clamor de nuestros hermanos? Cuando vamos al versículo 4, vemos lo que hizo Nehemías. Dice así: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré al Dios del cielo. Y es muy importante analizar cada uno de los verbos y acciones que suceden en este versículo, en este corto versículo. Dice que la reacción de Nehemías es sentarse, lo primero que hizo. Sentarse. Es decir, Nehemías se paró, se detuvo, no tomó decisiones impulsivas, ni buscó soluciones rápidas que podía llegar a tomar. Esperó y buscó al Señor. Ese sentarse no tiene nada que ver con rendirse o con tirar la toalla. Hoy algunos dirían never give up, ¿no? No tiremos la toalla, sino que ese sentarse es esperar en Dios, esperar en aquel que tiene todo el control de las cosas. Dice en segundo lugar que se sentó y que lloró, que hizo duelo durante algunos días. Nehemías se identificó con todo el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Israel. Fue sensible al clamor de los demás. No permaneció de manera indiferente. Nehemías lloró, su corazón se conmovió. Dice que Nehemías ayunó. Y cuando la situación lo requiera y cuando tú lo veas en tu interior que lo necesitas, el ayuno es una práctica espiritual muy poderosa y bíblica. Una práctica que el mismo Jesús practicó en su vida. Jesús se privó en muchas ocasiones de necesidades físicas para dedicarse a estar más cerca de la presencia del Señor, para dedicarse a interceder en oración. El ayuno es una disciplina espiritual que creo que en muchas ocasiones, como pueblo de Dios, hemos olvidado, pero que nos ayuda a concentrarnos más, que ayuda a que nuestro ser se acerque a la presencia de Dios. Y no puedes abstenerte en ayuno de lo que sería la comida. Sí, es verdad, pero también puedes abstenerte de cualquier otra cosa que al final ocupe tu tiempo y tu atención para entregarte plenamente a tener esa comunión con Dios. Nehemías dice que se sentó, se detuvo. Nehemías lloró. Nehemías ayunó. Y dice el texto que Nehemías oró. Nehemías estuvo orando, permaneció orando a Dios. Dispuso hasta que Dios pusiera el momento oportuno. Nehemías estuvo orando durante 4 meses. Dice el texto que oró de día y de noche. Ahora bien, ¿tenemos la costumbre de orar nosotros de esta manera? ¿Es una práctica habitual en nosotros? ¿Estamos entrenados para orar? Mirad, hace unas semanas hice una salida en bicicleta con un amigo y derivado de mi falta de entreno, la verdad que después de un par de cuestas ya subiendo por lo que sería la montaña, estaba totalmente agotado. Estaba con la lengua afuera y la verdad que mi ritmo era más flojo que... era lamentable, mínimo, ¿no? Y de alguna manera mi propio cuerpo y mis pensamientos me estaban diciendo: Josu, bájate de la bici porque no puedes más. Mi falta de entreno en la bicicleta estaba limitando la distancia que yo podía recorrer con la bicicleta y mucho menos y también la velocidad, ¿no? Y lo mismo sucede con lo que sería la oración. Si no practicamos la oración de manera constante, si no tenemos el hábito de buscar a Dios, nos va a costar mucho podernos orar unos por otros cuando verdaderamente llegue un momento de dificultad para la otra persona. Porque la vida de oración requiere para nuestra vida disciplina, perseverancia y un entrenamiento espiritual. Y una advertencia para nosotros hoy.
Porque debemos tener también mucho cuidado con el tema de la oración y caer en la insensibilidad de la oración. A veces podemos ver a personas, amigos nuestros, a familiares, a hermanos en la fe que lo están pasando mal, que están sufriendo, pero en muchas ocasiones lo que hacemos es mirar al otro lado. Parece que nos volvemos insensibles a esas situaciones. Y esta vuelve a ser una actitud de egoísmo, de centrarse en uno mismo, en mis situaciones, en mis preocupaciones. Cuando orar unos por otros, al final es justamente todo lo contrario. Es preocuparse por el otro, es ponerse en el lugar del otro. Y Nehemías, vemos en la historia de Nehemías que aunque vivía en comodidad, aunque estaba bien en esa fortaleza, tuvo un corazón sensible a las necesidades que escuchó de su pueblo. Se volcó en oración, creyendo y confiando, poniendo la fe en Dios, sabiendo que Él podía actuar de manera poderosa. Por otro lado, puede ser que de alguna manera el Espíritu Santo te hable en momentos concretos, ya sea que te despierta por la noche, o a través de un sueño, o a través de una situación concreta, y puede ser que te hable para que te pongas a orar por otra persona. No sé si te ha sucedido, a mí sí que me ha sucedido en alguna ocasión. Si te pasa eso, no ignores la voz de Dios. Ten la valentía y la sensibilidad para acercarse a esa persona, explícale lo que ha pasado y ora por ella. Porque estoy seguro que esa situación va a traer consuelo, va a traer restauración, va a traer respuestas a la vida de otra persona. Así que no ignoremos la voz de Dios a través del Espíritu. Y sigue el texto en el versículo 5, y hemos visto cómo reacciona ante las dificultades, cómo reaccionó, qué hizo Nehemías. Y dice que se paró, que lloró, que ayunó y se puso a orar, ¿no? ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios en la oración? Lo vemos a partir del verso 5, porque al igual como Nehemías ha sido un ejemplo en cómo actuó, la oración de Nehemías también puede ser un ejemplo para nosotros en cómo podemos orar. Lo primero de todo es ser conscientes a quién estamos orando, porque Nehemías se estaba dirigiendo a Dios, aquel que es superior a todos los problemas. Dice en el verso 5, Señor, Dios del cielo, grande y temible. Nehemías estaba reconociendo la grandeza de Dios. Estaba hablando de su necesidad. Dios es más grande que nuestros problemas. Tengamos en cuenta cuál es el tamaño de Dios. Nehemías comienza adorando a Dios, reconociendo su fidelidad a Dios. Está diciendo que Dios es un Dios de pacto y que es fiel y que cumple sus promesas. Nehemías perseveró en la oración. Dice el verso 6 que estuvo día y noche orando en favor de su pueblo. Nehemías no solo intercedió por los otros, sino que también confesó su pecado. Y muchas veces, en ocasiones, necesitaremos empezar nuestras oraciones con arrepentimiento, reconociendo aquello que hemos hecho mal delante de Dios. Dice en el verso 6, Nehemías, hemos pecado contra ti. Se identifica como parte del propio pueblo. Nehemías, vemos en el verso 11, suplica y pide al Señor por su petición. Señor, te suplico que escuches, por favor, mi oración. Nehemías estaba rogando con humildad de corazón. Y Nehemías vemos en el verso 11 que con su oración lo que quiere es glorificar a Dios, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea exaltado. Así que vemos que Nehemías intercedió por el pueblo. Y a la hora de orar, debemos tener plena confianza de que Dios responderá a su tiempo y a su manera, no a nuestro tiempo y a nuestra manera, sino a su tiempo y a su manera. Debemos tener plena confianza en Él. Pero, ¿podemos verdaderamente confiar en nuestro Dios? Mirad, hay 4 motivos por los cuales puedo deciros esta mañana que confiamos en Dios. El primero de ellos es porque tenemos un Dios que es íntegro y que es fiel. Es un Dios que nunca cambia. El segundo es por su carácter, por cómo es, porque Él es justo
Y Él es veraz, es un Dios que no miente. Hemos visto que es íntegro, que tiene un carácter que no miente. El tercero es por la capacidad del propio Dios, por su majestad, por su poder, por lo que puede llegar a hacer. Y el cuarto punto es porque Él ya lo ha hecho, porque Él ya lo ha demostrado, porque Él ya ha obrado, lo hemos visto en su palabra, pero lo podemos seguir viendo hoy en nuestras vidas. Así que podemos confiar plenamente que cuando oramos a Dios, Dios actuará en el momento perfecto, no en nuestro momento, sino que lo hará a su manera y en el momento perfecto. Y en Nehemías vemos en el texto bíblico que oró fervientemente, con pasión, perseverante, durante 4 meses, día y noche, dice el texto. Estuvo intercediendo por su pueblo, estuvo esperando la respuesta de Dios. Y cuando oramos a Dios con sinceridad, estamos abriendo nuestro corazón, estamos expresando a Dios lo que realmente sentimos. Y habrá momentos en los que oremos a Dios por alegría. Podemos dar gracias a Dios por algo que ha sucedido. Decirle, gracias, Señor. Incluso puede ser que nos caigan lágrimas a nuestros ojos de gozo. Pero también habrá momentos que oraremos a Dios por situaciones difíciles, por situaciones de dolor, situaciones de tristeza, de preocupación, de miedo, de temor, de soledad, de frustraciones que estamos pasando. Pero incluso en esos momentos Dios puede romper las barreras y ofrecernos descanso y paz y consuelo en su presencia. ¿Sabéis una cosa? Cuando oramos a Dios con pasión, fervientemente hacia los demás, se unen 2 virtudes poderosas. Por un lado se une la fe en que estamos orando a Dios, pero por otro se une el amor porque estamos orando por las otras personas. Por lo tanto, la fe y el amor se unen cuando estamos orando con pasión hacia los demás. Y vemos en el capítulo 2 la respuesta del rey. Y dice así, leemos el capítulo 2, un día, al ofrecerle vino al rey, Nehemías estaba, pasados esos 4 meses, haciendo sus labores, su trabajo, y se acercó ahí el rey y le ofreció vino. Y dice, él nunca me había visto triste, y el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? Debe haber algo que te esté causando dolor. En ese momento yo sentí mucho miedo y le respondí, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? El rey le dijo, ¿y qué quieres que yo haga? Entonces oré al Dios del cielo, dice Nehemías, y le respondí, si al rey le parece bien, si tu siervo es digno de tu favor, te ruego que me envíes a Judá para reedificar la ciudad. Y dice el verso 8, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Vemos que la situación en este momento de Nehemías no era sencilla. Porque, mirad, el mismo rey, dice el libro de Esdras 4:21, este mismo rey, el rey Artajerjes, era el que 15 años atrás había detenido la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Y ahora él se encontraba ahí como copero del rey, con una cara que estaba triste, que en cualquier momento le podían matar simplemente por el gesto, por el rostro de su cara, con ese rey que había detenido la obra, pero ahí vemos que estaba el favor de Dios. Dios estaba actuando y el rey de Persia accedió a la petición de Nehemías y le permitió poder ir a reconstruir la ciudad. El rey con minúscula de Persia accedió, porque el rey de reyes con mayúscula actuó en favor de Nehemías. La oración de Nehemías cambió el corazón del rey. Pero ¿sabéis una cosa? El rey de reyes también cambió el corazón del propio Nehemías. Durante esos 4 meses de espera, estoy convencido que Dios estuvo actuando y obrando en él. Estuvo moldeando también el corazón de Nehemías. Estuvo fortaleciéndole en fe. Estuvo preparándole para el momento exacto que debía actuar y porque sabía que posteriormente tendría que ir a reconstruir la muralla. Cuando oramos por otros, no solo Dios bendice a los otros, sino que Dios también está trabajando en nuestro interior. Nos enseña a esperar, a confiar, a depender.
de la voluntad de Dios. Y vemos en el capítulo 6 de Nehemías, que Nehemías lideró la reconstrucción y que Dios ayudó, Dios actuó allí, y en solo 52 días se pudo reconstruir las murallas de Jerusalén, una ciudad que pudo volver a tener su estabilidad. Y vemos como esta situación de Nehemías, esta vida de Nehemías es un ejemplo para nosotros, tanto en cómo actuó y en cómo oró. Pero ¿sabéis una cosa? El mismo Jesús, el que a nosotros le llamamos que es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, la noche antes de morir en la cruz estuvo orando por ti y por mí. Mirad, en el capítulo 17 del libro de Juan, verso 20, esa noche del jueves antes de morir en la cruz, le dijo al Padre, Padre, no solo te ruego por estos, aquellos que eran discípulos que en ese momento estaban ahí con él, sino que también te ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y este mensaje de salvación es el que generación tras generación ha ido llegando hasta hoy, hasta nosotros. Así que, de alguna manera, Jesús estaba intercediendo por lo que sería su iglesia a lo largo de los siglos. En Jesús, cuando vemos la palabra de Dios, tenemos el mayor ejemplo de oración, de una vida de oración, una vida de entrega por los demás. Y el título del mensaje he puesto, ¿puedo orar por ti? Y no sé si podéis... Ahí, vale. Y es que hace unos meses una chica joven me preguntó, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes algún motivo en concreto por el que pueda orar por ti? La verdad que fue una pregunta que sinceramente me sorprendió mucho, no me la esperaba, pero a la vez también me alegró mucho de que una chica joven me preguntase, oye, ¿puedo orar por ti? Estábamos hablando de diferentes temas y de golpe dijo, oye, ¿puedo orar por ti? Yo le compartí motivos de oración que tenía en mi corazón y ella en ese momento se puso a orar por mí. Por tanto, no fue un puedo orar por ti o ya oraré por ti, de estos que puedes decir por quedar bien, sino que dedicó de su tiempo específico, intencionalmente, para orar por mí. Y estaba pensando que a nivel personal, muchos de vosotros, de los que estáis aquí, para mí sois un ejemplo en cuanto a una vida de oración. Personas que lleváis décadas orando y perseverando de una manera fiel en la oración. Y yo le diría que sois como el ejército silencioso de la Iglesia. Aquellos en los que la Iglesia se sostiene espiritualmente, no por las pilares, las columnas de estas paredes que se ven, sino por la oración que decía antes, ese pilar que sostiene espiritualmente a la Iglesia. Y qué bueno sería que todos pudiéramos incorporar esta práctica de la oración, de orar unos por otros, en nuestra vida en comunidad. Y cuando alguien te comparta una situación que le está preocupando, que le puedas decir, ¿puedo orar por ti? Pero no solo eso, sino que te pongas en ese momento a orar por él o por ella. Y yo me imaginaba ver a diferentes personas por los rincones de la iglesia, por las salas, por las habitaciones, pudiendo orar unos por otros, por situaciones que se han comentado y que necesitan que se eleven oraciones a Dios. Porque estoy convencido que en la oración nacen los cambios, en la oración nace el avivamiento. Y Dios nos sigue llamando a orar hoy a nosotros. Dice 2 de Crónicas 7, 14 y 15, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y en esta mañana tenemos una buena oportunidad para empezar a interceder unos por otros. Mirad, como decía antes Efra, hoy se está celebrando el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida.
Una jornada mundial, dedicada a orar por nuestros hermanos y por nuestras hermanas que están en otros países, que están sufriendo persecución, solamente porque creen en Jesús como su Salvador personal. Y vamos a ver ahora dos vídeos. El primero habla de la vida de aquellos cristianos que están en Nigeria, y el segundo habla de aquellos que están en Medio Oriente. Y después de ver estos dos vídeos, vamos a tener un tiempo de oración, pero vamos a empezar viendo los vídeos. Vamos a comentar. Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una de las crisis humanitarias más graves y menos atendidas del mundo. Miles de cristianos han sido asesinados en los últimos años por la violencia extremista, en lo que organizaciones internacionales describen como la persecución más sangrienta contra este grupo religioso. Con más de 220 millones de habitantes, Nigeria está dividida casi en partes iguales entre musulmanes y cristianos. Pero en el norte y centro del país, grupos como Boko Haram, el Estado Islámico de África Occidental y milicias de pastores fulanos. Vamos a tener un tiempo de orar y vamos a hacerlo en parejas o en tríos. Podéis poneros alrededor de los que tenéis aquí en la mesa, en las sillas. Y vamos a tener un tiempo por orar y podemos orar específicamente